Por fin, para los que nos gusta la política, desde la Casa Rosada nos muestran sus aspiraciones ideológicas y las mentes del pasado que los guían. Solo con un hecho. El presidente Mauricio Macri reinauguró el Museo de la Casa Rosada con un homenaje al expresidente Arturo Illia. Siempre para nuestros análisis tuvimos que partir con bases poco creíbles, supuestamente, que el primer mandatario pertenecía a un grupo de personas que no tienen ideología, según dichos, y obviamente según sus dichos, y de quienes lo acompañan en su partido político. Ellos son apolíticos. Es un poco perverso decirle al pueblo que quien se presenta como la solución de los problemas políticos y económicos de la sociedad no cree en la política, siendo esta un arma de transformación, lo que necesita sí o sí la democracia. Para algunos, la mejor forma de gobierno que puede tener un Estado. Pero estas contradicciones Mauricio Macri nos tiene acostumbrado, porque se alzó como un republicano recalcitrante y vetó la ley de antidespidos, que en diputados y senadores había sido aprobada. O sea, que es un republicano que no respeta demasiado las instituciones. Ahora toma posición reivindicando a uno de los mandatarios constitucionales de la República Argentina, Arturo Humberto Illia. Pero en este punto me detengo, ya que este último fue elegido por una parte del pueblo, solo el 25%. Y hay que destacar que por ese entonces el peronismo tuvo una forzada abstención. Época en la cual estos estaban proscriptos desde la Revolución Libertadora de 1955. Los historiadores caracterizan a estos tiempos como una semidemocracia, ya que el poder se repartía entre civiles y los militares. Así que el actual presidente cae en otra contradicción al hablar de democracia en esa época, ya que no la había. No puede existir democracia si casi un 50% del pueblo no tenía representantes. Me pregunto, ¿estamos en presencia de alguien que no revisa la historia del país que representa? ¿Piensa él que el pueblo es ignorante y no se detiene en estas cosas? ¿Por qué ahora demuestra una faceta ideológica? ¿Por qué elige este personaje de la historia? Un dato más antes de seguir. Frondizi, también presidente de la Nación, fue derrocado por un golpe cívico-militar. Luego las fuerzas llamaron a las elecciones y es allí cuando Illia es elegido por una parte muy pequeña del pueblo. Pero hay algo cierto. Las dos presidencias democráticas post-peronismo concluyen con dos injustos derrocamientos. Y digo injustos porque por lo menos Arturo Illia iba camino al desarrollo argentino y estaba trastocando muchos intereses de los grandes empresarios internacionales y nacionales. De hecho, llevó al desarrollo industrial de un 10% mensual por aquel entonces. Además, amplió su consenso y permitió la participación de la mayoría peronista. También promulgó una libertad de prensa que no se había visto en este suelo hasta ese entonces, la cual, con fuertes campañas, alentaron el golpe para derrocarlo. En este último punto es contradictorio nuevamente, ya que en la actualidad se intentó callar a los periodistas que publicaran datos del blanqueo. Pero entonces, ¿cuál es la razón de nombrar a Illia? Por lo que se puede ver, la población argentina está vacía de ideología. Esto que le dio el kirchnerismo a una facción de la sociedad, hoy ya no lo tiene. A esto hay que agregar la problemática que tiene Cambiemos con la división entre pro y radicales. Por lo tanto, no es casualidad que Macri quiera fortalecer lo que en realidad nunca tuvo, o mejor dicho, él dice no tener, ideología política. Por ello apunta a un dirigente radical histórico, que además siempre fue destacado por su honestidad. Un último error. Cuando Macri se refiere a honestidad, habla de los hechos de corrupción del kirchnerismo, pero se olvida de los Panama Papers, de Niembro y del intendente Néstor Grindetti. Por lo tanto, a veces nosotros, el pueblo, debemos detenernos en los que nos dicen nuestros mandatarios. Cuando nos dicen que son apolíticos, debemos pensar que esa es una posición política y que los fascismos en Europa tenían esa misma propaganda política. Cuando nuestros políticos hablan de algún referente, exigimos que se le parezca un poco. Y así las contradicciones no van a existir más. Pero bueno, eso será la próxima semana porque perdió la selección de fútbol y Messi parece ser la noticia. Atención, ni la estatua
ni nuestros dirigentes hablando de nuestro capitán, eso y mucho menos el reconocimiento a Ilia es casual.